Hola amigos, porque lo prometido es deuda, hoy seguiremos con la continuidad de los 3 siguientes capítulos del Reino de la Impunidad, donde hoy hablaremos de diversos temas, como la renuncia de Díaz Canseco a la megacomisión, la vinculación del caso de los colegios emblemáticos con el Estadio Nacional y finalmente terminaremos hablando de la presidencia de la megacomisión. Quizá pocos me conocen, mi nombre es Richard Laura y todos los viernes subo un episodio del Reino de la Impunidad. Y para los que no han visto el primer episodio donde hablo de los 2 primeros capítulos del libro, les dejaré el enlace en la parte superior del video. Y también en la descripción. 20 de octubre de 2011, Javier Canseco declaró que había recibido un oficio por parte de la Oficialía Mayor del Congreso, donde se le informaba que preside la megacomisión, o bueno, así él lo había entendido, tan solo porque su nombre figuraba en la primera línea de la lista de los integrantes de la megacomisión. Esa información viene de 2 fuentes. La primera es el orden de nombres que se coloca, la prelación de nombres que se coloca en la conformación de la comisión. Esto generó reacciones entre los voceros, ya que nadie conocía dicho acuerdo. El primero en reaccionar fue Pedro Espadaro, quien hasta amenazó en renunciar a la megacomisión. Asimismo, Enrique Wong hizo notar su interés en presidir la megacomisión, y hasta el diario El Correo, interesado en atacar las investigaciones, llamó a una nota presidente autoproclamado, haciendo referencia a Díaz Canseco. También el ex congresista Johnny Lescano declaró que esto no es una dictadura donde se designan los cargos a dedo. Pero más allá de todo, existía un interés en cuestionar la neutralidad de Díaz Canseco, debido a las diferencias que tenía con el APRA y con el propio presidente Alan García, teniendo como propuesta de campaña cárcel para García. Llegó noviembre y aún no se instalaba la megacomisión, y quien debía realizar dicha convocatoria era Enrique Wong, por ser el mayor de los integrantes. Días después, Sergio Tejada tuvo varias reuniones con Javier Canseco, donde daba a entender su preocupación por parte de la megacomisión, y más aún por el rumbo del gobierno, ya que entre Díaz Canseco y Humala existía cierta desconfianza, debido a que Díaz Canseco sentía que Humala era un improvisado. Y en esta parte del libro, Sergio Tejada comenta que le pareció que Díaz Canseco vio en Humala como un vehículo para fortalecer la izquierda. Donde Humala se sentía utilizado, no confiaba en los intelectuales ni en los políticos de izquierda. Y se jactaba de una frase: sin el nacionalismo, la izquierda no hubiese llegado a ningún lado. Y cuando el Partido Nacionalista ganó las elecciones, convocó a los congresistas electos a una cena en la Rosa Náutica, donde dio su discurso. El Partido Nacionalista debe consolidarse y pueden tener victorias sin necesidad de alianzas, a lo que Díaz Canseco asumió que habían dejado fuera a la izquierda. Días después, Díaz Canseco intentó un último recurso para superar su impasse con la megacomisión, lo cual fue rechazada públicamente, y finalmente optó por presentar su carta de renuncia, porque pensó que su presencia podía paralizar la megacomisión y por ende las investigaciones. Días después, Sergio Tejada declaró que los fujimoristas habían amenazado con renunciar a la megacomisión si es que Díaz Canseco la presidía. Y un 8 de noviembre, Javier Díaz Canseco declaró los motivos de su renuncia en algunos canales televisivos. Mi carta de renuncia está en blanco y negro, no tengo nada que sumar a lo que está en blanco y negro, mis razones son muy claras. Creo que el señor García podrá regresar de México con toda tranquilidad en este terreno, su familia será feliz. Donde fue él mismo que propuso que Tejada sea el presidente de la megacomisión, manifestando que sería un buen experimento que un parlamentario joven la presida, terminando su declaración con un ojalá no lo crucifiquen. Los emblemáticos fue el primer caso que investigó la megacomisión, a lo que el gobierno aprista realizó una serie de modificaciones para poderlas llevar a cabo. En aquel entonces hicieron que el Instituto Nacional de Infraestructura Educativa, o llamada INFES, pase a las manos del recién creado Ministerio de Vivienda. Y asimismo, un 3 de agosto hicieron que el INFES pase a las manos del Ministerio de Educación. Y en el 2008, en plena crisis mundial, el ministro de Educación, José Antonio Chan Escobedo, propuso la creación de un programa que buscaba recuperar las instituciones educativas emblemáticas y centenarias, a lo que Sergio llamó el programa de los colegios emblemáticos. Y fue Alan García quien creó este plan el 10 de enero del 2009, mediante el decreto de urgencia 004-2009, donde se incorporaron 20 instituciones educativas beneficiadas. Cabe remarcar que este decreto de urgencia autorizó contrataciones directas y la exoneración del proceso de selección de empresas contratistas. Y lo más raro de todo es que mediante resoluciones ministeriales incorporaron hasta 218 instituciones educativas. Y para mediante una fe de erratas, incorporaron al colegio más grande del Perú, el Estadio Nacional.
Y según las personas implicadas, existía una urgencia de intervención por proteger la integridad física de los alumnos y docentes. Qué buenos eran. Para así poder asegurar el desarrollo normal de las actividades educativas. Y entonces, ¿por qué incorporaron al Estadio Nacional? Y también, ¿por qué no evaluaron la infraestructura de las instituciones educativas? Sonará increíble, pero la megacomisión descubrió que nunca existió un diagnóstico de la situación de cada colegio. Peor aún, y a pesar de haberse destinado 2.518 millones de soles para su ejecución, nunca contaron con un censo de las instituciones educativas. En otras palabras, lo hicieron a la champa. Es duro escuchar esto, pero el segundo gobierno de Alan García dio a disposición recursos públicos sin conocer el estado actual y sin saber cómo medir la efectividad que tendría la inyección de estos recursos en las instituciones educativas. Y los funcionarios citados en la megacomisión se arrimaban a una de las justificaciones del decreto de urgencia, la crisis económica internacional, a lo que Víctor Raúl Díaz Chávez, ex viceministro, afirmó que este decreto fortalecería la calidad de la educación y respondería a la crisis financiera internacional. De esto, José Antonio Chang, exministro, dijo que tuvo como razón fundamental la situación de la crisis que se avecinaba, para lo cual se generó el plan anticrisis, y que el sector que podría aportar en aquel entonces era el sector de educación. Y Alan García dijo que había que comprender que este decreto de urgencia no era dedicado directamente a los colegios, más bien este favorecía a la economía en su conjunto. Pero como se sabe, los decretos de urgencia deben responder a una situación de emergencia por un cierto periodo de tiempo. Pero esta se convirtió en una política permanente de aquel gobierno, con procedimientos que aumentaban los riesgos de corrupción. Por poco le dedican los 5 años a mejorar colegios. Y retomando, el programa de los colegios emblemáticos tenía un presupuesto inicial de 2.518 millones de soles, donde según la OINFE se destinaron 1.251 millones de soles tan solo a 77 obras, correspondientes a 52 colegios emblemáticos, donde el 40% de las obras fueron adjudicadas bajo la modalidad concurso-oferta, que en otras palabras el contratista elaboraba también el expediente técnico y ejecutaba la obra, lo cual incrementaba la posibilidad de acuerdos corruptos. Y hay que tener en cuenta que hay 3 elementos claves que están en el informe de la megacomisión. Al momento de realizar las investigaciones, la Contraloría ya tenía conocimiento de estas irregularidades. Hubieron empresas favorecidas. Habían agregado instituciones que contaban con el código SNIP. Un SNIP es un sistema administrativo del Estado que a través de un conjunto de principios, métodos, procedimientos y normas técnicas certifica la calidad de los proyectos de inversión públicos y con ello busca eficiencia, sostenibilidad y un mayor impacto socioeconómico. Volviendo con la Contraloría, vamos a citar algunos ejemplos, como el Instituto Educativo José Pardo y Barreda tuvo un prejuicio económico de más de 219.000 soles y también se le encontraron diferencias en los expedientes técnicos, como demoras en los trámites y cálculos inexactos en las penalidades, que favorecía a las empresas generando un prejuicio económico mayor a 2 millones de soles. Y en el caso de la institución educativa Meliton Carvajal, en su expediente técnico, la empresa DH Mont solicitó mayores gastos generales por 58 días. Además, se le valorizaron y pagaron trabajos no ejecutados, y mediante adicionales lograron cambiar hasta el piso del gimnasio. Bueno, y como se puede notar, las pérdidas superan el 1.000.000 de soles en cada caso. Y después de todo esto, la megacomisión solicitó realizar un peritaje, elaborado por el Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros, a lo que se concluyó que el monto contractual del proyecto tenía una sobrevaluación de casi 1,5 millones de soles, equivalente a un casi 8% del valor total de la obra. Qué raro, ¿no? Y después, estos peritos elaborados por la megacomisión fueron atacados duramente y hasta acusados de haber falseado información, y además estar dirigidos políticamente. Pero aún así se realizaron las 11 visitas a distintos colegios en distintas regiones. Otro dato muy curioso es que el 92% del presupuesto destinado a colegios de Lima fueron ejecutados por tan solo 3 empresas. El consorcio DH Mont con JL Viteri, beneficiados con 15 contratos. COSAPI S.A. con 13 contratos. Constructora Málaga Hermanos con 6 contratos. Otro dato curioso es que el consorcio DH Mont con JL Viteri en un mismo día obtuvieron hasta 4 contratos. Y 8 contratos en menos de 4 meses. ¿A qué se deberá tanta fortuna? Y cuando se le preguntó a Ricardo Montt, gerente general de DH Mont, si es que conocía a García, respondió que creía haberlo conocido en el 2006, pero que había sido un simple saludo, y que no volvió a verlo hasta el día que le llegó una cita por el caso de Coyique. Asimismo, García afirmó esta reunión, y que fue a pedido suyo, añadiendo un comentario sarcástico diciendo que Ricardo Montt, en lugar de llamarse Montt, debería llamarse Reclamont,
debido a que la empresa DH había presentado un recurso para que continúe con una iniciativa privada que había presentado en Coyique, lo cual al parecer esto disgustó a García, quien habría tenido un pequeño interés en que estas obras las ejecutase Graña y Montero. Pero Ricardo Montt tuvo otras reuniones en Palacio, como por ejemplo con Mirta Kunza, quien era la secretaria de Alan García, y también con Luis Nava, y ambos eran conexión directa con el presidente. Pero fue a partir de la última reunión con el angelito Luis Nava, donde al parecer le dio su bendición. A partir de ahí es donde inició una serie de rachas victoriosas a favor del consorcio DH con 4 proyectos: Instituto Educativo Melitón Carvajal, Instituto Educativo Bartolomé Herrera, Instituto Educativo Rosa de Santa María, y con broche de oro coronó con el Estadio Nacional. Y también otra empresa beneficiada fue la Universidad San Martín de Porres, y esta relación le parecía obvia a la megacomisión, ya que el expresidente Alan García había sido el director del Instituto de Gobierno en dicha universidad, y el ministro de Educación, José Antonio Chang Escobedo, era el rector de la universidad. E indagando más a fondo, se descubrió que el ministro José Antonio Chang seguía cobrando en la Universidad San Martín de Porres su sueldo como rector, mientras tenía el cargo de ministro, ya que había logrado que se le otorgara una licencia de goce de haber, a la que también se cogieron varios funcionarios apristas como Luis Nava. Lo peor de todo es que un ministro no puede ejercer actividad lucrativa mientras dure su periodo, y durante el segundo mandato de Alan García, la Universidad San Martín de Porres obtuvo contratos por un total de 10 millones de soles, y en un informe se identificó un incremento de 206 millones de soles de patrimonio neto que no guardaba en relación con sus ingresos. Por otro lado, la megacomisión se preguntó por qué incorporaron 6 instituciones educativas que contaban con código SNIP, y más aún que en cada uno de esos casos se habían observado incrementos presupuestales significativos, como por ejemplo, el Instituto Educativo Clorinda Mato de Turner de Cusco terminó costando casi el doble. El Instituto Educativo Coronel Francisco Bolognesi de Tacna terminó costando hasta 6 veces más de su costo original. El Instituto Educativo José Pardo y Barreda, cerca de 4 millones de más. Asimismo, el Serafín Filomeno de la región San Martín, el Colegio 2 de Mayo de la provincia Madre de Dios y el Colegio San Juan de la Libertad de la provincia de Amazonas. Y en total se gastó 51 millones de más de lo que era viable. Después de esto, Sergio viajó a Cusco a visitar el Colegio Clorinda Mato de Turner, que según la OINFE, la obra estaba paralizada y no le dejaron ingresar a dicha obra a pesar de que se presentó como el presidente de la megacomisión. Y lo gracioso es que tuvo que ver la obra desde un puente cercano, donde pudo ver que solo se había avanzado un 18% del total de la obra. Y en julio de 2014, la revista Poder reveló que después de obtener la buena pro del Colegio Clorinda Mato de Turner de Cusco, se giró un cheque a favor del hermano del excongresista Javier Velázquez Quesquén, por un monto aproximado del 5% del valor del contrato. Qué raro que el APRA tenga estas costumbres. Y asimismo, en el caso del Colegio San José de Trujillo, la empresa Constructores y Consultores Ejecutivos SAC no cumplió en presentar su propuesta en el plazo establecido, en el cual le tuvieron que invitar reiteradas veces para que la presente. En pocas palabras, le rogaron para que presente su propuesta. Otro dato curioso es que en cada invitación aumentaban los montos de la valorización, los cuales ascendieron a más de 2 millones de soles, tomando como referencia los montos originales, a lo que la megacomisión identificó indicios de colusión, malversación y omisión por parte de los funcionarios del Ministerio de Educación. Además, producto del levantamiento del secreto bancario, descubrieron la existencia de cheques a nombre de varios funcionarios del Ministerio de Educación o a familiares de estos. Y todo caía bajo la responsabilidad del presidente García y sus ministros, ya que los riesgos de corrupción incrementaron debido a los decretos de urgencia. Bueno amigos, como se están dando cuenta, poco a poco estamos conociendo un poco más sobre el segundo mandato del expresidente Alan García, quien en paz descanse, y lamento despedirme tan rápido, pero evito hacer muy extenso cada episodio. Y ya saben, nos estamos viendo el próximo viernes a la misma hora, en el mismo canal, para que conozcan, se culturicen y en algunos casos se quiten la venda. Hasta el próximo viernes.